Antes de empezar con el montaje del ordenador, vayamos primero a ver los diferentes componentes que tiene un ordenador. Empecemos primero por el hardware, que es todo lo tangible de un ordenador, es decir, todo lo que se puede tocar en un ordenador. Y en este caso pueden ser los periféricos o los componentes. Dentro de los periféricos están los de salida y los de entrada. Los de entrada se dedican a dar información y órdenes, como por ejemplo un ratón o un teclado, y los de salida transmiten información del PC al usuario, como por ejemplo los altavoces o el monitor. Y también en algunos casos pueden ser de entrada y salida al mismo tiempo, como por ejemplo una impresora multifuncional o un USB. Dentro de los componentes nos encontramos por ejemplo la memoria RAM, la CPU, la placa base, la tarjeta gráfica y la tarjeta de sonido. Y dentro del software, que es el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas de un sistema informático, es decir, que es todo lo necesario para que un sistema informático funcione, nos encontramos el sistema operativo, que es el principal software y el que se encarga de que funcione el hardware, es decir, que el ratón funcione, que pueda funcionar el teclado, que se vea el monitor. Y dentro de los sistemas operativos existentes a día de hoy se encuentra Windows, Mac o iOS. Después, otros tipos de software pueden ser las aplicaciones, como por ejemplo la calculadora, los recortes de la pantalla, la grabadora de voz, que es lo que estoy utilizando para grabar ahora mismo mi voz. Y después están los programas, como por ejemplo Photoshop, que sirve para editar fotos, los editores de vídeo, que con lo que he editado este vídeo, y el Word. Perfecto. Empezamos primero por la fuente de alimentación, ¿de acuerdo? Se pone en su lugar correspondiente y simplemente tendremos luego que atornillarla a su sitio para que no se mueva de ahí y no haya riesgo de que se caiga y se rompa. El siguiente lugar deberemos empezar con la placa base, que se monta fuera de la caja, y empezaremos con la CPU. La CPU tendremos que colocarla bien colocada, es decir, en su sitio correspondiente. Como veis ahí no se puede colocar de otra forma que no sea su sitio correcto. Y una vez hayamos terminado con la CPU, lo que debemos hacer es cerrarla y aplicarle la pasta térmica. Una vez aplicada la pasta térmica debemos colocar la memoria RAM y luego ya el disipador de calor. Realmente estos pasos da igual cómo los hagas, ¿vale? Como veis ahí, pues terminas de montar la CPU, le pones la pasta térmica y colocas las dos memorias RAM. Lo único que no puedes colocar antes de la CPU es el disipador de calor, pero realmente puedes hacerlo como tú quieras, montar primero la CPU y luego la RAM, o primero la RAM y luego la CPU. Los pasos que sigas da igual. La memoria RAM, como veis ahí, se tiene que colocar por la parte dentada y apretar los dientes esos para que quede bien sujeta a la placa base. Luego colocas el disipador de calor, le pones los tornillos y la enchufas para que funcione. Una vez terminado, ya es el momento de montar la placa base en la caja del ordenador, colocarla como debe ser y ya simplemente tienes que atornillarla a la caja para que lo mismo que la fuente de alimentación no se mueva y no haya riesgo de que se rompa. Una vez has terminado con eso, empezamos con los adaptadores de tarjeta, ¿de acuerdo? Que simplemente es encajarla en la placa base, atornillarla bien para que no se mueva como siempre y listo, ya tendremos las tres tarjetas puestas. El siguiente paso que debemos seguir es ya con los discos internos, en este caso la unidad de disco duro, ¿de acuerdo? La colocamos en la parte frontal de dentro de la caja y la atornillamos bien por dentro para que no se mueva tampoco. Una vez está atornillada y todo perfecto, ya es el momento de irnos a las unidades externas, ¿de acuerdo? Empezamos con la unidad óptica, ¿vale? Que lo único que tenemos que hacer es meterla en su sitio y atornillarla bien por dentro para que tampoco se mueva. Y ya nos vamos directamente con la unidad de disquete, que es lo mismo, la metemos por fuera y la atornillamos por dentro. Y ya estaría puestas las dos unidades externas. Y ya empezamos con los cables. Los cables se tienen que colocar algunos en la placa base, otros vienen directamente de la fuente de alimentación. Y lo que debemos hacer es primero colocarlo en la placa base o fuente de alimentación y de ahí a sus unidades correspondientes o sus componentes correspondientes. Cuando ya estemos colocando los tres cables correspondientes, será el momento de empezar a colocarlos en su sitio correspondiente. Algunos van directamente de la fuente de alimentación a la placa base, otros van de la placa base a otro componente y otros van de componente a la fuente de alimentación del tirón. Ya depende del cable que querramos colocar.
¿De acuerdo? Y una vez ya todo colocado, empezamos ya con los cables externos, es decir, con los, en este caso, los periféricos. Primero colocamos el cable del monitor para que se vea la imagen del ordenador en el monitor del ordenador, ¿de acuerdo? Y debemos apretar muy bien las tuerquecillas. A día de hoy muchos funcionan con cable HDMI, pero bueno. Luego colocamos el cable del teclado, que a día de hoy suele ser con cable USB. Pero bueno, en este viene con la clave de toda la vida. Luego el ratón, lo mismo, a día de hoy también suele venir con cable USB, pero bueno. Seguimos con el cable Ethernet, es decir, para tener conexión por internet por cable. Lo colocamos en su sitio y a la hora de quitarlo debemos apretar la pestañita para poder sacarlo. Luego la antena wifi, que debemos enroscarla bien a esa torquecilla. Y ya luego pues el cable de alimentación de corriente para que funcione el ordenador. Y ya estaría el ordenador entero montado. Así sería como se montaría un ordenador.